Si usted se da cuenta, desde que comenzó la introducción del culto hasta el final, trata de lo que es un cambio de mentalidad. Y ese precisamente es el título de esta predicación. Cambia tu mentalidad. Y a veces vemos esto como algo difícil, pero a través de lo que el Señor nos va a traer hoy, usted va a ver que es más fácil de lo que usted piensa. Porque Dios creó un sistema perfecto para el cumplimiento de su propósito en nuestra vida. Así que hoy hablaremos de las distorsiones cognitivas o procesos mentales, si lo quiere ver de esta manera así, más fácil. Y sabemos que de acuerdo al mensaje que recibimos, que puede ser falso o negativo, así mismo será el pensamiento que nosotros vamos a tener en nosotros. Si de momento tú te sintieras fracasado o derrotado o inútil, ¿verdad? Probablemente estás caminando bajo un manto de negatividad a ti mismo por lo que está sucediendo en tu vida. Puede ser que haya prejuicio, haya rechazo, pero todos estos elementos negativos, es importante que podamos saber que todos actúan contra tu propia alma y a veces no nos damos cuenta que le permitimos al enemigo meterse por ahí. Por eso hoy la diaconisa le estaba hablando de que todas las pruebas tienen propósito de bendición para nuestra vida. Así que estas pruebas te hacen descubrir las propias debilidades que nosotros tenemos para que en nuestras debilidades se perfeccione su poder y seamos fortalecidos. Y suena bonito, pero cuando vamos a entender la profundidad de lo que nos quiere decir la palabra, entonces nos empoderamos de una verdad absoluta y nunca jamás daremos vuelta atrás. Así que es importante entender lo que el Señor quiere traer en el día de hoy. Porque nunca jamás que entendamos esto, nos vamos a empoderar y nunca jamás vamos a tener otra vez miedo, ansiedades y mucho menos depresiones. Escuche esto bien. Son las estrategias que Satanás usa a través de las cosas que están sucediendo allá afuera para poder dominar al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios necesita empoderarse cada vez más. Por cuanto la prueba parece ser más fuerte, entonces más grande será el poder de Dios. Y eso lo tenemos que cimentar en nuestra vida, conociendo los mecanismos que Dios trae para ser fortalecido. Así que, inconscientemente muchas veces, cuando permitimos el miedo, las ansiedades, las angustias, las depresiones, estamos maltratando inconscientemente a nuestra alma sin saberlo. Y eso tiene un aspecto físico en nuestro ser, donde decaemos y no sabemos por qué, nos deterioramos y no sabemos por qué, y vamos de mal en peor y nadie sabe lo que tengo. Porque ese es el propósito de Satanás, verte derrotado. Pero hoy vamos a hablar de un mecanismo perfecto que creó Dios en nosotros para actualizar, potencializar y vivificar el propósito de Él en nuestra vida. Y quiero que pongan mucha atención, porque a veces no nos estamos dando cuenta de que el enemigo nos está corriendo el carro. El carro es este cuerpo. Así que es momento de empoderarnos reconociendo que en nuestra debilidad se perfecciona su poder. Y cuando nosotros entendemos este propósito, entonces nos empoderamos realmente. Segunda de Corintios, versículos 5 al 17 nos dice, de modo que si alguna... Vamos a ponerlo escrito, perdóname, quiero que usted lo lea. No quiero yo decirlo porque quiero que usted lo lea y lo subraye en su Biblia. De modo que si alguna, o si alguno debo decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, oye, no alguna, todas, dígale, todas son hechas nuevas. O sea que ahí estoy yo también. Dígale, ahí estoy yo también. Porque ahí entonces usted empieza a entender que hay propósito de Dios. Mira, Apocalipsis 1:5. Y esto es él hablándole
en un saludo a las 7 iglesias. Mire cómo te está diciendo en Apocalipsis 1:5. Y habla, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. O sea, el máximo en todo. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mira el significado amplísimo que tiene esto. O sea que no hay ninguna entidad espiritual que tú te tengas que enfrentar. No hay ninguna entidad de enfermedad que tú te tengas que enfrentar. No hay nada, absolutamente nada que te tengas que enfrentar que no esté ya derrotado. Y esto hay que entenderlo. Porque lo que derrota a las tinieblas es nuestra fe. Y ahorita usted va a entender cómo se va a desarrollar esa fe. Hemos hablado de los 3 grados de fe. Y esto es importante que lo entendamos. Porque eso va a ser, este conocimiento de esta verdad, va a hacer que nosotros nos posicionemos en una seguridad suprema para derrotar toda obra de maldad que Jesús clavó en la cruz del Calvario. Así que, si hoy te sientes tímido, si sientes miedo, si sientes ansiedad, si tienes angustia, si tienes preocupaciones, depresiones, yo te quiero decir que esos son sentimientos que, de acuerdo a la interpretación correcta que tú les des, van a actuar a favor tuyo o en contra tuya. Y esto es importante porque Dios hizo un diseño perfecto. Cómo nosotros manejemos nuestros sentimientos que ya fueron redimidos por el Espíritu Santo va a depender de lo que tú decidas creer. Porque Él lo hizo perfecto. Por eso tenemos que entender lo que Él está hablando a través de su propia palabra. Si nosotros canalizamos estos sentimientos correctamente, somos beneficiados. Si no lo canalizamos correctamente, somos maltratados, almáticamente y físicamente posterior y después. ¿Qué va a significar esto? Que vamos a desarrollar enfermedades de gratis. Por no entender lo que es el poder de la palabra de Dios para nuestra vida. Por no entender el poder de la sangre redentora. Por no entender que tenemos el Espíritu Santo, el Consolador que nos guía a toda verdad en todo momento. Y se trata de fe, pero usted va a entender esto, cómo usted va a poder cambiar esa mentalidad a la realidad de la palabra de Dios. Así que cuando empiece el ataque de estos sentimientos desgarradores, usted va a hablarle y decirle, ¿sabes qué? Hoy me voy a empoderar y yo voy a usar la negativez y la prueba, los miedos y las angustias, las ansiedades, las depresiones a mi favor. Porque Dios dice en su palabra que dáselo al Señor, claro que sí. Porque Él dice que Él va a hacer cambios de nuestro lamento en baile. Así que con regocijo venimos a celebrar esta bendición que Dios nos quiere entregar hoy. Mire, Dios ha provisto un cuerpo con una nomenclatura física, una nomenclatura espiritual o almática y también carnal. Porque somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Pero va a depender de cómo nosotros canalicemos las cosas correctamente, entendiendo la redención de Cristo para nuestra vida. Así que tenemos necesariamente que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en todo lo que Él nos quiere dar. En 1999 yo hice una maestría en medicina interna tradicional china. O sea que abandoné todas las especialidades de Estados Unidos para dedicarme a entender lo que hablan los europeos, los chinos y los alemanes. Y estudié un sistema que el Señor me lo trajo a la memoria para presentarlo hoy aquí, que es donde el cerebro tiene la capacidad de conducir los pensamientos y sentimientos de una forma correcta y a veces de una forma incorrecta. De tal manera que nosotros nos vemos a veces perdidos por no interpretar las cosas correctamente como tienen que hacer. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de cómo Dios trabaja en la redención de nosotros y nos cuesta trabajo vencer los obstáculos sabiendo que ya están vencidos. O sea, tú vas a ver una verja grande y tú crees que tú vas a tener que brincarla con tu esfuerzo, con tu conocimiento y con tu sacrificio. Ni el sacrificio tuyo vale, ni el esfuerzo tuyo vale y no tenemos ningún poder. Lo tiene Él. Pero nosotros vamos ahora a entender
cómo la guerra que tenemos que enfrentar es la batalla por nosotros y nosotros en fe la derrotamos. Porque siempre le he dicho, y acuérdese de esto, ¿qué es la fe? La fe ve lo que tú no ves. La fe agarra lo intangible y es dueña de lo imposible. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Pero en arroz y habichuela me gusta más la definición que yo le doy. Amén, para que lo podamos visualizar. Pues en 1999 yo empecé a estudiar un concepto no conocido para ese entonces en el territorio americano, que es el principio de la neuroplasticidad. Es un mecanismo dado por Dios en nuestro sistema para que nosotros podamos entonces redimirnos a través del conocimiento de su verdad y en plena certidumbre de fe y la mentalidad de nosotros pueda cambiar. Ahora bien, segunda de Corintios 10, capítulo 10, versículo 3 al 5, que ya lo dijeron por aquí, que aunque militamos según estos cuerpos, la sema de nuestra misa, ¿lo conoce? Mira cómo comienza esto. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, andamos en estos cuerpos, pero no peleamos con estos cuerpos, ni en estos cuerpos. Mira cómo sigue diciendo el 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, que todo lo que ocurre en la tierra, primero ocurre en el cielo. Y si tenemos dominio del cielo, el mundo espiritual, tenemos dominio en la tierra. Amén. Fíjate lo profundo que es eso y tan sencillo y a veces no lo visualizamos de nosotros mismos. Ahora bien, vamos al 5 para explicarle qué es la neuroplasticidad. Dice, derribando que argumentos y toda altivez que se levante contra el ¿qué? El conocimiento de Dios. O sea, lo que Dios está enseñando en su palabra, tú lo vas a llevar en la práctica vivencial para que tomes autoridad. Eso es lo que está diciendo ahí. O sea, no hay que darle más vueltas, eso es sencillo. ¿Qué vas a hacer? Llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús. Y la obediencia de Cristo Jesús es la palabra de Dios, en un estilo de vida consagrado a nosotros. ¿Lo ven? No es nada complicado. Ok, ¿qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es la modulación de la conducción eléctrica de las neuronas del cerebro, donde el espíritu trabaja en el cerebro. Hemos hablado los martes, hemos dado clases cómo la energía trabaja en el cerebro para la conducción eléctrica del Espíritu Santo en nosotros. Lo hemos explicado hasta la saciedad. Yo espero que ese concepto usted lo agarre y lo mantenga vivo. Quiere decir que esto va a permitir, este mecanismo que Dios creó en nosotros, va a permitir que nosotros podamos tener una percepción correcta de la realidad que vamos a vivir. Aunque usted vea todas las dificultades, aunque usted vea todo lo que se está levantando, aunque usted vea que usen la técnica del miedo para dominar al pueblo, a usted eso le va a producir seguridad. ¿Por qué? Porque es el cumplimiento de la palabra. Entonces, cuando usted entra a esa profundidad y ve que todo se pone tan difícil y cada vez miedo aquí y miedo allá, y voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, te voy a hacer a los padres esto, y dice, anda, para el carajo, ¿qué va a pasar? No. Es que eso es parte del propósito de Dios. O sea, vas a tener por el sistema de la neuroplasticidad, que no es otra cosa más que el mecanismo que Dios creó en el cuerpo de nosotros para podernos relacionar con Él. Vamos a permitir cambiar el pensamiento de lo negativo hacia lo positivo, a través del conocimiento de Dios, para poder llevar el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Cuando somos obedientes y llevamos el pensamiento cautivo a la obediencia a Jesús, desarrollamos fe. Y la fe que agrada a Dios es la que seguimos a través de su palabra. Por esto es importante que cuando entendamos este mecanismo, sepa que en este sistema está implícitamente, claramente en la potencialización de hechos sustanciales, o sea, de un estilo de vida, las tres partes del Dios Trino que tú y yo lo servimos. Mire, Dios es el creador de todo, nos creó a todos. La nomenclatura tuya física, espiritual que tenemos, la creó Él. Pero también tenemos que entender que Jesús es el fundamento, porque fue el que murió por nosotros pagando
con el precio de su sangre y de su vida por nuestros pecados. Por lo tanto, sabemos que la tercera parte que está puesta en esto del Dios Trino es el Espíritu Santo, que es que el ejecutor de todo lo que tenemos que hacer. Por eso nuestra relación con el Espíritu Santo tiene que ser de intimidad, diariamente y muchas veces al día. Esa ejecución va a permitir que nuestra mentalidad pueda ser cambiada a través del mecanismo de la neuroplasticidad. Es un mecanismo creado por Dios para poder cambiar la mentalidad de negatividad, de miedo, de angustia, ansiedad, de depresión, en bendición, autoridad, poder y seguridad. ¿Me está entendiendo, pueblo? Yo te daría un aplauso que rompería esto aquí. Porque es para la gloria y honra de su nombre. Mire, nosotros tenemos que reaprender todos los errores que llevamos de nuestra niñez. Cuando un niño nace, el niño no tiene miedo, pero la forma en que lo cría le enseña miedo. Ay, cuidado si te caes. Ay, cuidado si pasa aquello. En vez de decirle, observa dónde pisas para que no sufras un golpe. No le enseñas miedo, se le enseña una alerta de precaución. Pero todos cometemos ese error, porque culturalmente llevamos eso. Si usted observa bien al niño, el niño no tiene miedo y aunque se cae usted lo lava y no te apures, corre con más cuidado y sigue por ahí. No, no hagas esto, no, no hagas lo otro. Nos crean una cultura de miedo. Y eso es exactamente lo que usa el enemigo para manejar a cada uno de nosotros. Porque retrógradamente en nuestro inconsciente existe un miedo que no ha sido transformado por la liberación de la redención. Y eso es lo que hace el mecanismo de neurociencia que estamos hablando, que es la neuroplasticidad. O sea, que aprendiste esto, pero tus neuronas tienen el poder de cambiar esa mentalidad hacia lo que es correcto, que es el origen de la creación, que estaba puesto en nosotros, pero por la naturaleza adámica y de Eva, la tenemos en el estado corporal de nuestra carne. Pero Dios, en su infinita sabiduría, creó un mecanismo superior a ese para que podamos a través de la neuroplasticidad cambiar el lamento en baile. Entonces, cuando usted entiende ese mecanismo, usted se empodera y dice, pero esta no es la palabra nada más, es que yo lo creo y lo entiendo y lo recibo, porque de esto se trata. Cuando usted entiende el mecanismo, usted se empodera. Y si usted se empodera, aumenta su fe y por fe que le agrada a Dios, será hecho. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Me están entendiendo, pueblo? Así que hoy usted tiene que empoderarse sabiendo que ese mecanismo está en el diseño perfecto de Dios, en nosotros. Pero nosotros lo activamos con el conocimiento de su palabra, porque Él me ministraba a través de esa palabra que yo estoy trayendo hoy. Yo usualmente no hablo de los mecanismos científicos, pero a Él le plació que yo lo fuera a conocer a territorio fuera de Estados Unidos para que ahora, en este momento, lo traiga en virtud de su pueblo, del beneficio de su pueblo. O sea, que hay propósito en cada cosa que hace Dios, no es causalidad, hermano. No es causalidad, sino propósito. Así que los sentimientos del miedo, de las preocupaciones, de las ansiedades, de la depresión, lo vamos a conducir por la neuroplasticidad hacia algo positivo de aquí en adelante y siempre. Y cuando el enemigo se levante, causándote un dolor, causándote una ansiedad, es que yo siento que me voy a morir, porque es natural que estos cuerpos sientan eso. Lo que no es natural es que tú hagas admisión de esa mentira. Eso es lo que no es natural. Si tienes el conocimiento de Dios. Si no lo tienes, pues caes en la baúca. O sea, te corre en el carro. Pero no pasa con el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios está ungido por la sangre del Cordero y tiene un propósito y destino guiado por Él. Por lo tanto, hoy es un día donde tiene que empoderarse de este conocimiento y nunca más diga, yo tengo miedo, yo estoy frustrado, yo estoy rechazado, he sido rechazado por todo el mundo, estoy lleno de ansiedad y no puedo dormir. Nunca más. Pasa eso, usted le va a recitar todo lo contrario. Vamos a declarar que nosotros vamos a vencer eso y no vamos a permitir que ese pensamiento negativo fustigue más tu alma. Porque te estás saboteando la propia bendición.
Así como sabotea las bendiciones de nosotros cuando compartimos con gente equivocada que tienen el poder de chuparte la alegría. Yo no sé si te ha pasado. Que hay gente que lo que habla todo es malo y todo es una queja. Y mira aquel y mira otro y se vuelve tú un bochito y dice, pero yo no vine a esto. A mí me invitaron a almorzar y a gozarnos y este me habla de problemas, de que no, perdóname, yo no vine a eso. Yo lo detengo rápido. Yo no dejo que me vengan a chupar la alegría. Bueno, en un momento me pasó con alguien, no vamos a hablar de nombre, y la pastora me dijo, ya no le eches perla a los cerdos. Yo, verdaderamente. Gracias, nos vemos. ¿Te vas? Sí, me voy. ¿Por qué? Porque no me agrada lo que estoy conversando. ¿Alguna pregunta? Perdona si te ofendí. No me ofendiste. Lo que pasa es que yo le sirvo a un Cristo vivo. Que lo que es negativo lo convierte en bendición. Chacho, pero imagínate cómo vas. No voy a discutirte porque sé que tú no tienes el Espíritu Santo para entender. Y es cristiano, dice él. Mire lo que estamos hablando. Que tenga ojo, mire lo que estoy hablando. Y que tenga oído, escuche lo que Dios le está hablando. Porque es una realidad que estamos viviendo dentro del pueblo de Dios. Y gente que pastorea iglesia. Hello. Y mira dónde estamos llegando. Y estamos a punto de levantar la iglesia va a ser levantada. Así que cuando el enemigo lo despierte de noche, cuando usted esté lo más tranquilo y todo parece bien y venga el asalto de ese pensamiento negativo, llámese ansiedad, miedo, angustia, soledad, rechazo, depresiones, ansiedad, bueno, lo que sea, que esté negativo, usted lo conoce, dígale, no, yo sé que la palabra de Dios dice y yo le creo, y el que cambia mi pensamiento es Dios y yo le creo a Dios y por lo tanto yo le doy permiso para que cambie mi pensamiento y tomo la acción dinámica y activa. Y usted se lo repite, se lo repite, se lo repite, se lo repite, se lo repite. Hasta que se empodera de ese pensamiento positivo de Dios. Así que cuando usted mantiene ese pensamiento positivo, la neuroplasticidad hace que el lamento cambie en baile. Porque es un mecanismo creado por Dios, poco descrito en territorio norteamericano, porque no quieren que usted sepa eso. Pero hoy usted se va a empoderar para multiplicar este conocimiento hacia otros. Y otros se empoderen de esto. Y jamás nunca usted sea derrotado ante las tinieblas. Las tinieblas se tienen que doblegar ante el poder de Dios. Y el miedo que lo tenga, el diablo. Y no me canso de decirlo, pero es así que tiene que ser. Así que usted, cuando venga ese pensamiento o alguien le venga con esa queja o se sienta así basado con la negativa, usted le va a cambiar el lamento en baile a través del conocimiento de la neuroplasticidad. Que es algo científico aprobado, pero es dado por Dios en bendición del pueblo de Dios. Y yo hablaba con él y decía, pero yo he visto esto que lo está usando las tinieblas. Y él me dijo, sí, ese es el mecanismo que usa una religión que repite. Y usa el mantra, y aquella usa el rosario, y repite. El que tenga oído, escucha lo que el Espíritu está hablando. Esa costumbre sácala de su vida, porque Dios no está en el asunto, hermano. ¿Y qué pasa? Al repetir lo equivocado, se plasma lo equivocado a través del mecanismo de la neuroplasticidad y usted va a repetir el mismo disparate que otro está diciendo. Mira lo más sencillo, más práctico todavía. Si usted anda todo el tiempo de la conversación, muchas horas al día, con un gago, usted termina gagueando y no sabe por qué. Porque copia el mecanismo inconsciente y luego lo hace consciente y es parte de su vida porque usted lo permitió. ¿Lo ven? Si usted anda con un cojo todo el tiempo, llega el momento que usted, adiós, porque estoy diciendo cosas y a mí no me molesta la cadera. ¿Y qué pasa? Porque es parte del mecanismo que copia por la neuroplasticidad. Porque está en el inconsciente, pero cobra concientización en la manera que usted lo ejecuta. Por eso la palabra de Dios hay que conocerla, practicándola, viviéndola. Para que eso se plasme como una realidad. Así que usted le va a decir al miedo, a la ansiedad, a la angustia, no más hasta aquí. Esto se rompe y hasta aquí se acabó. Se acabó. Te va fuera ansiedad, te va fuera miedo, te va fuera depresión, te va fuera sentimientos de derrota y de frustración. Fuera en el nombre de Jesús. Y yo cambio esta negatividad en algo positivo.
conforme a la palabra de Dios. No es en tu poder, no es en tu fuerza ni tu autoridad, es en su poder, en su fuerza y su autoridad. Amén. Dáselo al Señor, claro que sí. Fíjese que nosotros somos un cuerpo que habita en un alma y tiene un espíritu, pero el espíritu es viviente, no es cualquier cosa. Déjeme tomar un poquito de agua, que como este aire baja con la ionización reseca mucho, pero también nos liberta de todo tipo de enfermedad, hongos, virus y bacterias. Alaba al Rey. Así que no tenga miedo, aquí que vengan los que tienen COVID si quiere, porque se van a sanar. Se nos despinta un poquito el pelo los que se lo pinten, yo no, pero se va a despintar porque es peróxido lo que tira ese aire. Tenemos que decirle lo malo y lo bueno, pero no importa, Dios nos ve lindo como quiera. Cuídese de eso. Así que es importante que entendamos que somos un espíritu vivificado, que está en un cuerpo y que tenemos un alma. Así que somos alma viviente, ¿verdad? Y esto nos da la posibilidad de poder cambiar nuestra mente por el poder de Dios a través de este mecanismo que le acabamos de describir. Primera de Corintios 15, 45 a 49 nos da la simetría exacta de lo que estamos hablando. Dice, así también está escrito, ¿verdad? Ajá. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer, Adán, espíritu vivificante. Mira cómo sigue diciendo hasta el 49. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y aquí quiero detenerme. La tendencia humanística de nosotros es primero a atender las cosas corporales, intelectuales, carnales, antes que lo espiritual. Y ahí es que nos perdemos. ¿Por qué? Porque si entendemos que todo lo que ocurre en el cielo se manifiesta en la tierra, entonces nuestra mirada tiene que estar en el cielo, en las cosas de arriba, para poder ¿qué? Tomar dominio de las cosas terrenales. Por eso que cuando Dios te dice, esto es así, tú tienes que seguirlo mirando a Él, aunque se vea lo contrario aquí. ¿Para qué? Para que lo que Él dijo, por la fe de lo que tú creíste de lo que Él dijo, se ha convertido aquí en la tierra. El hecho relacional de verdad. O sea, la verdad no es lo que está mirando nuestros ojos aquí, sino la verdad está en lo que hemos visto allá. Amén. Vamos a seguir con el 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. O sea que tenemos una dualidad en nosotros de la carne, que es terrenal, pero también tenemos el Señor del cielo, que es el Espíritu. ¿Me va entendiendo? Vamos al 48. El cual es terrenal, tales también los terrenales. O sea que las cosas que son terrenales por preponderancia tuya, pues son de la tierra, son de este mundo. Y cuál el celestial, tal es también la celestial. O sea, si tu foco está puesto en la tierra y en las cosas terrenales, ahí tú estás ubicado. Te quedaste en la tierra. Pero si tu foco está puesto en las cosas celestiales, entonces estás donde tiene la importancia la redención de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, sabemos que esa palabra se va a cumplir 100%, porque se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Y esa palabra baja del cielo en un Jesús encarnado, siendo Dios y siendo hombre. O sea que estando Él, siendo rey, amo y dueño de este mundo, se bajó a lo más vil y menesteroso que vivir en un cuerpo similar al que tenemos nosotros, para vencer lo más grande que el hombre no podía vencer, que es el imperio de la muerte. Y si venció la muerte, venció todo lo demás. Entonces, si nosotros entendemos eso, sabemos que en estos cuerpos carnales, llenos de pecado, con deseos carnales, llenos de dolencia y de múltiples cosas que nos van a pasar, producto de esta tierra, vamos a mirar al cielo para que permitamos que Dios pueda cambiar lo que está ocurriendo en nosotros conforme a su voluntad. Porque es así que se reciben los milagros. O sea, en esta tierra usted y yo no vamos a recibir nada bueno. Por lo tanto, nuestros ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. En aquel que puede bendecir nuestra vida, en aquel que no te falla, en aquel que cuando tengas la dolencia mayor, Él está contigo.
Y Él está mirando lo que está pasando. Y dice la palabra que juntamente con nosotros está llorando. Entonces, por eso el Espíritu Santo se llama Consolador. Y son los tres mecanismos que usa este sistema que le estoy hablando para entender que nuestras neuronas, que son las células del cerebro que pueden conducir el poder cognitivo de nosotros para producir la conducta correcta, puede ser cambiado. Es un mecanismo que Dios dio. Y entonces vemos cómo otras religiones lo están utilizando, que son satánicas, y el pueblo de Dios no se le habla esto. ¿Cómo es posible? El verdadero pueblo de Dios redimido tiene que conocer que Dios es perfecto y todos esos mecanismos los pone para que nosotros los usemos en virtud del favor de nosotros, que es Él en nosotros y nosotros en Él. Mirando las cosas del cielo, las cosas celestiales. Vamos al 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, que son estos cuerpos, también traeremos la imagen celestial. ¿Dónde se va a plasmar la imagen celestial? En nuestra alma. ¿Y dónde se va a manifestar? En nuestra mente. ¿Y dónde lo podemos ver? En los frutos de acciones dinámicas y activas conforme a la voluntad de Él, en el estilo de vida. ¿Estamos aquí, pueblo? Yo hablo rapidito, vamos más despacio ahora. Si nosotros entendemos esto, entonces las acciones dinámicas de nosotros son congruentes a la palabra de Dios. Si son incongruentes, tenemos que trabajar entonces donde almáticamente no estamos conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque no puede haber discrepancia en una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Tiene que haber coherencia continua y constante. Porque donde no hay coherencia continua y constante no está la energía de la verdad y por lo tanto caminamos hacia atrás. Pero si nos mantenemos caminando en la verdad, siempre hacia adelante, no importa lo que sintamos, no importa lo que nos duela, no importa lo que nos diga, no importa lo que nos rechacen, no importa cómo nos sintamos, caminamos en fe. Y Él cambia ese lamento en baile. Porque ese es el propósito de la imagen celestial. ¿Se entiende eso? Y nosotros tenemos que caminar en esa verdad absoluta, porque no hay ninguna otra verdad más que la Biblia, hermano. Y cuando usted confronta el pobre conocimiento que tiene la ciencia con esta verdad, esto es tan grande, hermano, que lo poquito científico que sabemos es nada, es pobrecito. ¿Te das cuenta? Por eso nosotros tenemos que tomar de esta fuente en todo momento, porque la verdad absoluta está en Él. Así que en vez de vivir por las fuerzas externas de su conocimiento, por lo que usted tenga para realizar lo que tenga que realizar, cambia el mambo a Satanás. Dile, ¿sabes qué? Tú no puedes contra mí. ¿Entendió? No es con espada ni con fuerza, es con su Santo Espíritu de Dios. Grábelo, practíquelo. Como dice Malaquías 3:10, y probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y el versículo 11 me encanta. Y reprenderé al devorador. Entonces, cuando vemos esta verdad, ¿qué nos impide a nosotros hacer una vivencia real de esa palabra de Dios? Cuando todo lo que nos da esa palabra de Dios es bendición. Permitamos que este mecanismo de neuroplasticidad se plasme como un hecho de estilo de vida y aprenderemos a cambiar el lamento en baile. Aprenderemos a cambiar el dolor en placer y en gozo. Porque el que tiene poder para hacer eso se llama Dios. Y está en nosotros a través del Espíritu Santo. Es el brazo ejecutor de la buena voluntad de Él, por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. Uno lo dijo Jesús al Padre. Padre, estando próximo a morir en Getsemaní, diciéndole el Padre todo lo que iba a hacer, y Él le dijo, si es posible, pasa esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Nosotros tenemos que morir a esta carne. Tenemos que morir al orgullo, a la prepotencia, a las cosas materiales y nacer en el Espíritu. La única manera de vencer es así. Dios no tiene problema que tú seas millonario y vivas como millonario. Él no tiene ningún problema. El problema es dónde tú lo tienes a Él. O el dinero te posee a ti o tú posees el dinero. Tú disfrutas, le dices al dinero cómo es que va el mambo,
o el dinero te dice cómo es que tú vives. Ahí es que está la diferencia. Y traigo esto porque eso es un problema de una convicción. Venir en Cristo no es pobreza, hermano. Es riqueza, pero riqueza en todos los aspectos, hermano. El problema es que la falsa doctrina te pone primero lo material y después lo espiritual. No. Te equivocaste. Dios no comparte su gloria con nadie, y lo dice su palabra. Así que Él siempre tiene que ocupar el primer lugar. Y al tú ponerlo en primer lugar, hermano, Él te enriquece en todos los aspectos. En todo. No es alguno, en todo, hermano. En todo. Y usted va a decir, no, esa es la palabra. Yo lo que hago es aquí predicar la palabra. Y cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué no tenemos lo que tenemos que tener, por qué no tenemos paz y gozo, y por qué cometemos errores y errores y errores y errores. Por eso las pruebas son necesarias, no se lo estaba diciendo la diaconisa, son necesarias para que aprendamos dónde está nuestra falta, dónde está nuestra debilidad, dónde están las cosas incorrectas que no le agradan a Dios y que no te llevan a salvación. Sí, porque hay otra doctrina por ahí, dice, salvo siempre salvo. Eso es mentira. ¿Cómo te va a salvar si tú no tienes un compromiso real con Dios? Y el que nos salva es Dios. Otro engaño más. Ese internet está llena de porquería, hermano. En lugar de ponerse internet, métase con la palabra de Dios. Y ahora quiero decirle algo. No use más el celular, ya están cambiando la Biblia en los celulares. Le están cambiando una que otra palabrita y están confundiendo al pueblo. Ya lo vimos. A Pastor y yo nos dedicamos a chequear esas cositas y eso está pasando. Así que mire, la palabra que usted tiene en papel, guárdela y consérvela. Ojo con eso. Ya están acuartelando a la gente en territorio norteamericano para que no prediquen la palabra. Abra los ojos. La cosa se está poniendo bien difícil, pero ¿sabes qué? Estamos en mayor gozo. Porque mi Biblia dice que cuando esta persecución se haga más recia, pronto será nuestra redención. Amén. Dale un aplauso al Señor. Efesios 4:20 al 25, yo creo que te puse ahí. Efesios 4:20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Mira que sigue el 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Mira el 22 lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, del viejo hombre, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, nos está diciendo claramente que van a venir deseos engañosos y usted va a justificar, yo hice esto porque yo aprendí aquello, porque me pareció esto, porque yo creo que era esto. La pregunta es, en lo que tú hiciste, ¿dónde está Dios? No, porque había una necesidad y yo fui a resolver aquí. Entonces, ¿dónde tú consultaste a Dios para resolver esa necesidad? Si a lo mejor esa gente está pasando por esa necesidad porque Dios tiene un propósito con esa familia y tú vienes a interrumpirlo dándole esto, aquello, lo otro. O sea que tenemos que andar en el Espíritu para que los deseos engañosos no nos roben la bendición. Cada vez que yo voy en la calle pidiendo a la gente, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿tú quieres que le dé algo? Y cada vez que el Señor me autoriza, que no es casi siempre, ni muy pocas veces, cada vez que hay esa oportunidad, yo bajo el cristal, le doy lo que le voy a dar, pero Dios tiene una palabra que esa persona dice, llora y dice, eso es cierto. Y le dije, estás a tiempo y ahí Dios le da el mensaje que tenga que darle. ¿Por qué? Porque no andamos complaciendo a nadie, sino complaciendo al Espíritu de Dios en nuestra vida. Y así tenemos que ser siempre en nuestra vida. Mira el 23 como sigue diciendo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. O sea, tenemos todo el tiempo que cambiar la mentalidad carnal e intelectual para reconocer lo que el Espíritu quiere que tú hagas. Y eso tiene que ser un estilo de vida para que nosotros podamos andar en el Espíritu como Él quiere. Y la neuroplasticidad te permite ese mecanismo si tú lo cultivas. Mire, usted ha visto que los astronautas que vienen de muchos días allá fuera del ámbito terrenal de la ley de gravedad,
ellos tienen que dar ejercicios terapéuticos en las piernas, los músculos, los brazos. ¿Por qué? Pierden fuerza. ¿Y por qué pierden fuerza? Porque no ejercitan los músculos. Exactamente pasa lo mismo con nuestra mente en el plano terrenal. Si nosotros no tenemos la mente de Cristo, si no practicamos el mecanismo que hemos hablado hoy de la neuroplasticidad, que nos permite una relación con Dios directamente, se atrofia la mente. Y mire, le voy a decir algo más. Estamos en momentos donde la radiactividad de la electrofrecuencia, todo el mundo depende de eso. Y no hay cosa más dañina para el cerebro que eso. No hay cosa que atrofie más el cerebro que eso. Les voy a explicar por qué. Esas electrofrecuencias son ondas energéticas para comunicarnos. Pero ¿qué pasa? Si fuera para hablar 2 o 3 minutos, menos de 18 minutos al día, pero siempre hablamos mucho más. Y no conforme con eso, nos metemos en internet y estamos horas. ¿Y qué pasa? Ese es un mecanismo que detiene la neuroplasticidad y produce que unas pequeñas dilaciones eléctricas de conductibilidad que se manifiestan en obstrucciones. Y si sumado a eso, toda la toxicidad que tenemos y todo lo que nos han puesto está dentro del sistema, peor estamos. Porque entonces no podemos tener la capacidad de relacionarnos directamente y escuchar la voz de Dios. Sentirle en nuestro corazón. Leer esa palabra e entenderla. Procesarla. Y esa palabra tiene múltiples comunicaciones a través. Usted lee una palabra hoy, mañana la ley tiene otro significado, y pasado tiene otro significado. Y pasado mañana la ley tiene otro significado. Pero lo cierto al caso es que esa palabra tiene la solución a todos nuestros problemas. A todos, no a algunos, a todos nuestros problemas. Les voy a decir más. Esa palabra en la codificación de las letras numéricas tiene el resultado de todas las cosas que van a acontecer desde aquí hasta la eternidad. Algún día vamos a hablar de esa clase. Eso requiere tiempo y hay que venir y seguir las clases corrido. No es venir un martes y un martes, no. Corrido para entender lo que es. Sí, porque es que los conceptos usted tiene que llevárselo completo. Si usted estudia la mitad de un concepto y la otra se queda en el aire, usted no aprendió nada. Perdió el tiempo. Y no estamos para perder el tiempo. El tiempo es vital y es escaso porque la iglesia va a ser levantada. Tenemos que aprovechar el máximo de tiempo. No hay espacio para perder el tiempo. Mira el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿qué dice vestidos del nuevo hombre? Quiere decir que si tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro, tienes que andar con esa vestimenta almática que se va a expresar en la forma de ver las cosas, de hablar las cosas, de escuchar las cosas, de pensarlas y sobre todo de amar con un corazón amante de la verdad. Si nuestro corazón es amante de la verdad, entonces hemos entendido la profundidad de lo que es el verdadero amor ágape que Jesús mostró en la cruz del Calvario. ¿Y qué va a pasar? Eso nos va a intronizar, a enraizar en el fundamento de la esencia que está en la cruz del Calvario. Cuando nos situamos en el fundamento de la cruz del Calvario, creyendo y declarando esa palabra, la neuroplasticidad de nuestro cerebro aumenta y todas las neuronas van sincrónico a lo que el Espíritu Santo quiere decir por la palabra de Dios en nosotros. ¿Qué significa eso en Arroyo Habichuela? Que nos transformamos a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. ¿Me está entendiendo, pueblo? Eso es lo que el Señor nos quiere traer hoy. O sea, tenemos el mecanismo, pero no lo usamos. Hay que usarlo. ¿Cómo lo usa? Concientizando de esta realidad y practicándolo. Porque la gente me pregunta, pero ¿cómo yo voy a andar en el Espíritu todo el tiempo? Como si eso fuera tan difícil. Tu estructura la tienes, pero tú tienes que activarla. ¿Estamos aquí? Vamos al 25. Por lo cual, desechando la mentira. Si no desechas la mentira, el cable está obstruido para una conexión eléctrica con la verdad que es Cristo. Así que la mentira hay que quitarla. Si el cable no está limpio, no conduce bien la energía. Usted sabe eso. Pero lo mismo pasa con nuestro cerebro. Somos energía. Hablar verdad cada uno con su prójimo. O sea, con todos los que están alrededor. Hablamos verdad. Porque somos miembros de los unos de los otros.
Cada vez si usted le miente a esta persona porque usted tiene propósito de hacer algo, le miente a que el perjudicado es usted. Cada vez que nos perdonamos, el perjudicado es el que nos perdona. Son ejemplos que le traigo, porque tenemos que limpiar de impureza nuestra alma, nuestra mente, hablando la verdad los unos con los otros. Amén. Vamos al 26. Por favor, Gabriela. Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que cuando cometamos el error, no te quedes callado. Si cometiste algo contra el otro, ve allí y reivindícate y pídele perdón. Ah, pero es que yo tengo razón. Eso es un criterio totalmente carnal. Si Jesús hubiera hecho eso, ¿usted cree que Él hubiera muerto por ti y por mí? Cuando vivíamos en pecado, delito, transgresión y todavía aún con Él cometemos el error. Y Él decidió morir en la cruz del Calvario porque lo ordenó Dios. ¿Quiénes somos nosotros para virar al prójimo y acusarlo? ¿Quiénes somos nosotros para vivir en la acusación de la autocondenación por lo que hemos hecho del pasado? ¿Sabes quién te activa eso? El dedo del emisario llamado Satanás, serpiente o dragón. Y si tú se lo permites, vas a permitir que tu alma sea ¿qué? Fustigada por una mentira. Y eso es parte de que la gente viva acomplejada y con miedo y angustia de no poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Porque al fin y al cabo se ancla en el orgullo del intelecto, en el orgullo de yo sé, en lo que me dijeron, en lo que yo hago. Eso es más grande que Dios. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué vamos a estar así? ¿Por qué dejamos que esas cosas fustiguen nuestra alma? ¿Por qué dejamos que esas cosas nos aíslen del propósito de Dios? Dios no está en eso. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Así que cuando permitimos que las cosas que estén pasando no las pongamos update conforme a la palabra de Dios, eso es dueño de tu alma. El pecado. El pecado es dueño de tu alma. No se lo permitas nunca, jamás. Porque se trata de tu propia bendición, no la de nadie. La salvación es individual y hay que cuidarla como tal razón. Amén. Vamos al 27. Ni deis lugar al diablo. O sea que aquí lo que nos está hablando Pablo es que cuando nosotros no hacemos el estilo correcto de vida, el enemigo es dueño de tu alma. Y ahí vienen los malos pensamientos, los rechazos, las depresiones, los miedos, las ansiedades y por ahí para abajo un montón de patologías que terminan en enfermedades. Dios nos dio un mecanismo para limpiarnos de toda esa basura. Allá afuera te la van a querer sembrar. Y el mecanismo más funcional de Satanás se llama miedo. Así que la iglesia tiene que empoderarse, vivir en el temor al Señor, pero el miedo lo tenga el diablito. Amén. Es algo que tenemos que tener meridianamente claro porque es el mecanismo que están usando y seguirán usando. Romanos 12:2. 12:2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es nuestro entendimiento? La palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hemos situado esto correctamente en la verdad absoluta, infalible, inerrable, que es la palabra de Dios. Entonces nuestro entendimiento va a ser a través de la palabra de Dios. Y comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando tú y yo comprobamos la buena voluntad agradable y perfecta, en nosotros entra una sensación de paz y bienestar que no es comparable con nada. ¿Por qué? Porque estamos en la estabilidad de mantener la relación perfecta con el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo va viendo?
Cuando usted entra en esa congruencia, eso va a hacer que continuamente usted ande en el Espíritu. Y cuando usted anda en el Espíritu, usted va a saber que lo que está viendo tiene una doble cara. Una que parece ser la verdad, pero detrás está la mentira y usted no cae. Sabe decirle que no a las cosas, sabe poner en orden la casa y sabe poner todos los puntos y las comas y dónde cortar y dónde continuar. Esto es importante, hermano, muy importante. Si nosotros no tenemos esa mentalidad porque no hemos permitido que la neuroplasticidad tome lugar en nuestra vida, créame, usted va a creer que esto es imposible de llevar, usted va a querer pelear en su fuerza, en su autoridad y en su poder, nada que ver. Es en su fuerza, es en su autoridad y en su poder. Y usted va a vencer todo obstáculo. Sí, Señor, déselo al Señor, claro que sí. La receta de esto, Romanos 8, 5 al 6. Yo le digo receta porque como médico original que fui, pues uno se queda con la costumbre. Pero es Dios, no es la receta tampoco. Es Dios en su perfección. Romanos 8 del 5, 6 y 7. Romanos 5, 6 y 7. Romanos 8. Búsquenlo en su Biblia y márquelo ahí, hermano. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y eso es lo que el mundo te quiere enseñar. Piensa en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y mira cómo sigue diciendo el número 6. Porque ocuparse de la carne es muerte. La carne misma no puede salvarse. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Por qué es vida y paz? Porque no solamente te sella en la eternidad, sino que tengas vida para cumplir el propósito que tú tienes en la tierra. Y eso te va a dar la paz que necesitas para el cumplimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Mira el 7 de lo que sigue diciendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, pero no se sujetan a la ley de Dios. Y tampoco pueden. Porque la carne no tiene potestad para poder obedecer a Dios, pero el Espíritu que tú impones a través de la neuroplasticidad, impone el mandato de Dios a este cuerpo. Es algo que lo tenemos que practicar. Porque lo único que puede someter estos cuerpos a la verdad es el Espíritu de Dios. Mira, 1 Corintios 2:12. Fíjese que esto es importante porque nosotros tenemos que tomar dominio de todas las situaciones. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, tú y yo no vinimos aquí a vivir para los propósitos que hemos entendido. Y a veces la iglesia todavía no sabe cuál es el propósito por lo cual está viviendo aquí. Cuando tú no tienes claro la visión y el propósito de Dios, tú vives como el judío errante dando cantazos sin saber a dónde vas. No. El cristiano tiene un propósito y tiene que tener la visión de Dios. Y yo remarco mucho esto siempre. Porque si vivimos sin propósito, porque no tenemos visión, estamos como un ciego guiando a ciego. Y el pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios sabe hacia dónde va, a quién pertenece, qué tiene que hacer y vive con la esperanza de una eternidad. Cuando un familiar se muere, estamos en paz y en gozo. Y si hemos entendido el propósito de Dios, aunque de momento nos podamos entristecer, estamos en el gozo porque sabemos que ese familiar lo llevamos a la verdad de Cristo y que lo veremos. Por eso tenemos la esperanza de que vamos a ver nuestros cónyuges, nuestros hijos que se adelantan, el que sea que tenga afecto con nosotros, hay esperanza. Y nosotros tenemos que vivir en esa esperanza que no avergüenza, sino que te fortalece para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida.
esa esperanza tiene que estar cimentada en la verdad de Cristo y creer la palabra completa, como yo digo, de tapa a tapa hasta los mapas. Amén. Bueno, con esto nos vamos para que suba adoración. Primera de Corintios 2:16. Dice, mire esto, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjese que esto es él empieza con una pregunta y responde la pregunta con otra pregunta y al final la aseveración positiva de que tenemos la mente de Cristo. Y usted va a decir todavía, ¿cómo yo voy a tener la mente de un creador infinito? De aquel que creó los cielos, la tierra, la luna y las estrellas. ¿Cómo yo voy a tener la mente de Cristo? Y usted empieza con su mente finita a cuestionarse el disparate. ¿Por qué? Porque el Creador puso en tu mente la posibilidad del desarrollo de cambio de mentalidad conforme a su espíritu a través de un mecanismo que se llama ¿qué? Neuro. ¿Cómo dijo? Dígalo duro. Entonces, ¿por qué no podemos tener la mente de Cristo? Ah, doctor, ¿la tenemos o no la tenemos? Claro que sí. Usted tiene que empoderarse de este conocimiento para que usted pueda practicar esto. Y si usted lo puede practicar, créame que usted va a andar en el Espíritu. Y cuando anda en el Espíritu, el próximo proceso es la llenura del Espíritu. Y el próximo proceso es el bautismo del Espíritu con nuevas lenguas. Y el próximo proceso es el bautismo en fuego. Amén. Dale un aplauso al Señor. Romanos 8, versículo 7. Quiero que lo traigas a colación. Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la de Dios ni tampoco puede, entonces naveguemos en el Espíritu para que podamos vencer todo obstáculo. Esto es importante. Así que yo quiero orar porque usted, además de recibir lo que Dios le quiere dar en este día, empiece a navegar en el Espíritu. Ya nunca más en la carne, sino en el Espíritu. Y la carne se va a sujetar al Espíritu, como lo dijo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dijo, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú cedes todo al Señor y le crees, entonces todo un perfecto y buena dádiva que proviene del Padre de las luces, que no tiene sombra de variación ni mudanza alguna, se cumple en tu vida de bendición. Hoy es ese día. Hoy es ese día. Y tienes que agarrarlo para que lo puedas vivir y lo puedas obtener. Dale un aplauso al Señor fuerte, claro que sí. Hoy es ese día. No es mañana ni pasado, es hoy. Jorge, da una musiquita suave de guitarra nada más. Porque voy a hacer un llamado para liberación. Voy a hacer un llamado para sanidad. Voy a hacer un llamado para que usted entregue toda la basura que el enemigo le ha sembrado en su mente. Que no le deja vivir en la abundancia plena de paz, de gozo y de salvación. No tiene ni que pasar al frente, hermano. Lo puede recibir ahí mismo. Pero usted tiene que creerlo. Porque por fe que agrada a Dios será hecho. Acuérdese que el autor y el consumador de la fe es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que toda esa basura que el enemigo le sembró, todas esas dudas que corrieron en su mente, todas aquellas depresiones, ansiedades, miedo, angustia, todo espíritu de cáncer, toda enfermedad, toda enfermedad, Él la clavó en la cruz del Calvario. No importa el error que usted se haya cometido, así haya hecho lo que haya hecho, Dios lo perdona y lo limpia, pero usted tiene que creerlo. Por cuanto usted lo cree, usted lo recibe. Acuérdense de lo que le dije en la definición de fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe ve lo que tú no ves. Toca lo que tú no puedes tocar. Y es dueña del imposible que no tiene. Pero tu fe te hace dueño del imposible. Amén. Y oramos. Amado y eterno Redentor,
he dado tu palabra. Y yo sé que tu palabra no puede retornar atrás vacía. Y sé que tu palabra prosperará para cual ha sido enviada. Ahí están tus hijos. Ellos lo han creído. Y hoy, Señor, no solamente el día de salvación, el Señor me dice que lo lleva a confesión de salvación. ¿Hay alguien por primera vez aquí? Amén. Amén. Pues entonces, antes de desatar la palabra de sanidad, quiero que repitan conmigo: Señor Jesús, en este momento yo abro la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Hoy nos presentamos delante de ti y nos apropiamos de tu palabra, recibiendo la sanidad, la liberación y todo aquello que me era contrario, lo entrego a ti y tú cambiarás este lamento de mi vida en baile, en gozo, paz y salvación. Y lo declaro y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Ahora vamos a orar. Padre, como te decía ahorita, tu palabra no puede retornar atrás vacía. Yo he hecho lo que tú me dijiste que hiciera, porque no soy yo, eres tú. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús que tú deposites la unción sanadora, libertadora y restauradora sobre tus hijos ahora. En el nombre de Jesús.